La importancia de comunicar bien. Más en unos minutos. Como cada domingo te quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por dejarnos entrar allí donde estás en este momento. Gracias por estar participando de nuestro evento online. Las medidas del corona cada vez se están poniendo más duras y tenemos que seguir siendo creativos y generando actividades para poder estar en contacto de esta forma. Mira, hace una semana hemos comenzado a hablar sobre el tema de la iglesia. Muchos de ustedes saben, otros no, estamos en un proceso de iniciar algo nuevo aquí en Hamburgo y estamos queriendo reflexionar sobre lo que es la iglesia, los orígenes y cuál es la tarea y la función de la iglesia. Es por eso que hoy vamos a continuar escuchando sobre la temática, vamos a estar un tiempo largo escuchando sobre esto para que podamos crear un concepto basado en lo que fue el origen de esta. Vamos a escuchar una canción y luego ya pasamos a escuchar a Hans, que hoy nos trae la reflexión. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor.
hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, me alegro que te hayas conectado para compartir este segundo episodio de nuestra nueva serie con el título Iglesia, tu familia ADN divino. Hoy no vamos a hablar tanto de familia, sino que me gustaría que metiéramos un poco la cabeza en la temática del ADN divino, ADN de iglesia. Nuestro enfoque, nuestro plan en este año es fortalecer nuestra mentalidad y nuestro concepto de lo que es realmente una iglesia y cómo debería ser. Ya que perseguimos la idea de construir una iglesia en Hamburgo, una nueva iglesia que realmente sea útil y que tenga algún impacto en nuestra sociedad. Estamos en un proyecto bien ambicioso y para eso es necesario replantearnos qué es iglesia. Tal vez tú estás por primera vez conectado y ni siquiera te interesa lo que es iglesia, no tienes una buena imagen de iglesia y no es este tu tema central, pero también en ese caso yo creo que va a ser útil para ti si tienes la paciencia de escuchar este mensaje hasta el final y en las próximas semanas de estar conectado con nosotros. Creo que te va a ser útil para descubrir varios aspectos nuevos sobre este antiguo concepto de iglesia. Tal vez incluso para entender un poco mejor lo que creen los cristianos y ver tal vez que no estamos tan rayados como parecemos muchas veces. Para esta serie y especialmente para el episodio de hoy hemos decidido no ir describiendo los puntos del ADN de iglesia o mirarlos juntos, descubrirlos juntos en base a una lista de prioridades. No es que vayamos a tratar según un orden de lo que es más importante, los aspectos de lo que destaca el ADN de una iglesia, sino que vamos a ir haciéndolo cronológicamente, basándonos en lo que aquel historiador, aquel científico y médico, Lucas, fue describiendo en su libro que llamamos Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, Lucas lo escribió aproximadamente 60, 62 después de Cristo, 65 después de Cristo es el margen. Y es interesante saber esto, especialmente para ti que tal vez no eres tan fanático de la Biblia o de las antiguas escrituras y piensas que esto se formó tal vez a través de los siglos, que son fábulas, que son historias, leyendas que se han formado con el pasar de los años. Pero no es así, y menos en el caso de Lucas. Lucas escribe este texto aproximadamente 10, 20 años máximo después de que se hayan efectuado los sucesos que está describiendo. Es decir, en una época en donde aún todos los testigos, todos aquellos que habían participado, en gran parte estaban aún vivos y sin duda corrigieron y ampliaron también la perspectiva de lo que hoy tenemos como esta recopilación en el libro de Hechos. El día de hoy vamos a entrar al capítulo 2. Como les digo, vamos cronológicamente. Y la idea es que hablemos hoy un poquito qué nos revela el capítulo 2 sobre el ADN divino que está en iglesia. ¿Qué nos revela el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles sobre el ADN de iglesia y cómo iglesia es, cómo iglesia fue y cómo iglesia debería ser? El tema central del capítulo 2, o por lo menos del principio, es el Espíritu Santo. Vamos a saltarnos esa parte el día de hoy, porque doy por hecho que si tú
tal vez ya lleva muchos años también metido en iglesia, sabes todo alrededor del Espíritu Santo, de ese día de Pentecostés. Incluso si no tienes mucho trasfondo bíblico, Pentecostés es una fecha conocida, se celebra el comienzo de la iglesia, se celebra la venida del Espíritu Santo, y ese aspecto lo vamos a saltar el día de hoy. No porque no sea importante, sino porque cuando banquemos ADN me gustaría que enfocáramos un aspecto un poquito más práctico para la realidad de la iglesia en el día de hoy. Y por eso el siguiente texto. Ahora, ¿de qué nos habla Hechos 2? Nos habla de comunicación. Por lo menos la primera parte nos habla bastante de comunicación. El texto nos revela que el comunicar es algo sumamente importante y que ya para la iglesia en aquel entonces lo era. Yo soy un tipo que mientras que suele hablar o mientras que suele escuchar, ya está pensando qué es lo que va a decir. Si tú me vienes a contar algún problema, me cuesta mucho escucharte. Tengo que invertir mucha concentración en escucharte porque automáticamente mi cabeza empieza a funcionar y empieza a tratar de formular cómo poder ayudarte, cómo presentarte una solución. No soy un tipo que escuche muy bien o sea un buen oidor. He tenido que entrenarlo a través de los años. También en mi trabajo como pastor, en mi trabajo con personas, he tenido que entrenar lo que es escuchar a otros. Pero no solamente eso, si hay algo que en los últimos años he tenido que aprender, no solamente como pastor que comunicas, no solamente como director de una escuela de idiomas que trabaja con personas de diferentes culturas y diferentes lenguas, sino que también como marido y como padre. He tenido que entrenar lo que significa una comunicación destinada a aquel que me oye y no tanto basada o fundamentada en aquel que habla. Trato de simplificar la manera en la que te estoy describiendo, porque ¿sabes algo? La realidad es de que lo más probable es que tú entiendas solo un 50 o un 60% de aquello que yo estoy diciendo. Ese es el problema de la comunicación. Donde dos personas llegan y hablan, hay un montón de margen para malentenderse. No tienes que ser esposo o esposa para saber o conocer eso. No, toda persona que está en una relación sabe que los malentendidos son prácticamente lo más fácil, lo típico y el nivel natural en que muchas veces nos encontramos dos personas, más si viven juntas y son hombres y mujeres. ¿A qué voy? Entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento, entre lo que hay aquí y aquí, hay una tremenda diferencia entre eso y aquello que yo soy capaz de expresar en palabras. Las palabras no son capaces muchas veces de describir todo lo que pensamos y sentimos. De lo que somos capaces de formular con nuestro idioma, de ahí a lo que nosotros realmente podemos decir, hay una gran diferencia más. Y de ahí todavía, de lo que decimos a lo que le llega al otro y el otro entiende, hay otro tremendo salto. Es decir, de aquello que hay aquí y aquí, que es así, ¿ya? Lo que te llega a ti es esto. Tal vez un 50% realmente de todo lo que yo estoy moviendo. Es decir, la realidad es de que la mitad de esta prédica va a ser lo que te va a llegar y vas a entender. Espero que sea la mitad buena, la mitad correcta y no la mitad que no quise decir. Ese es el manco, esa es la dificultad de la comunicación. Fuera de eso, por si no lo sabías, de todo lo que yo voy a decir hoy, vas a entender más o menos de lo que quiero decir el 50%. Y de ese 50% va a ser más o menos un 20 o un 30 máximo lo que va a quedar en tu memoria, en tu mente o en tu corazón. Esas son las realidades de comunicación. Me acuerdo muy bien. Fue ese año en el que yo me comprometí con mi esposa Claudia, con la que hoy es mi esposa. Fue ese año en donde ya llevábamos casi 12 meses, un año juntos de relación y queríamos casarnos. Y decidimos de que vamos a ponernos de novios oficialmente, vamos a comprometernos para en un año casarnos. Y ya en aquel entonces nuestra visión, y especialmente mi visión era también, yo quiero hacerlo bien, yo sí quiero hacer lo correcto, yo quiero casarme una vez y una vez basta. ¿Ya? La plata me la voy a gastar una vez, no quiero hacerla 2 veces. Es decir, que yo siempre he tenido ese deseo de hacerlo todo bien. Es parte de mi personalidad, tratar de hacer las cosas bien. Aunque meto un montón de veces las patas, igual. Yo quería que mi matrimonio funcionara. Y para eso quería haber hecho las cosas en orden, ya en antemano. Y a eso pertenecía también el pedirle la mano o pedirle la bendición a mi futuro suegro. Que él me diera la autorización de casarme con su hija. El punto estaba es que mi suegro no quería.
Y no porque sea malo, sino porque también su experiencia, sus canas y un tipo sabio, él decía, chicos, ustedes están muy jóvenes. Claudia recién tiene 20 años cumplidos, ya tú, Hans, todavía ni siquiera cumples los 22. Ustedes están muy jóvenes para casarse. Pero nosotros queríamos casarnos y yo quería hacerlo bien. Entonces me hice una tremenda imagen, una tremenda película. Yo dije, mira, me lo imagino así, voy a ir a la casa de mis suegros, voy a cocinarles una comida, ya varios menús. Y cuando llega el momento entre el menú central, entre la comida central y el postre, Claudia y mi suegra se van a retirar y yo voy a quedarme con mi suegro y voy a pedirle su bendición. Como les digo, mi suegro en aquel entonces no estaba muy convencido de que casarse tan joven era bueno para su hija menor, para su niña. Así que él había determinado de que no estaba a favor. Y cuando se enteró por ahí de que yo quería ir a la casa a cocinarles ya y a pedirle la mano, dijo, mira, si se van a casar igual, ¿qué tanto show de estarme pidiendo la mano y esas tonteras? No. Cuando Claudia me dijo esto en el teléfono, yo me enojé, me molesté, porque yo tenía mi imagen hecha, yo sabía cómo lo quería hacerlo bien, quería hacerlo en orden, quería hacerlo de esa manera. Y Claudia dijo, mira, mi papá dice que no, que para esas cosas no está. Me acuerdo muy bien lo que le dije a Claudia en ese momento. Le dije, ¿sabes qué, Claudia? Si no quiere, entonces lo dejamos. Con eso yo quería decirle, si el viejo no quiere, entonces no le voy a pedir la mano. Ya nos casamos sin su bendición nomás. Súper valiente. Pero eso no fue lo que Claudia entendió. Cuando yo a Claudia le dije, ¿sabes qué? Si no quiere, lo dejamos. Ella con eso entendió que si su padre no quería que nos casáramos, dejábamos el plan e incluso dejábamos la relación. Claudia pensó que yo estaba cortando con ella. No fue de gran ayuda que yo en ese momento haya colgado el teléfono y haya dicho, mira, lo dejamos nomás, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, chao, pum. Y le colgué. Creo que estuve como 2 días sin hablar con ella y cuando por fin la llamé para preguntarle cómo estaba, me enteré, al fin y al cabo, que se había pasado 2 días enteros llorando, una noche entera llorando, tanto que al otro día tenía que ponerse hielo en los ojos para poder abrirlos, porque estaba segura de que yo había cortado con ella. Comunicación. Hay una gran diferencia entre lo que yo quise decir y lo que a ella le llegó. Usé palabras claras, pero usé palabras bruscas, palabras secas. Mi manera en la que comuniqué no estaba enfocada en lo que ella tal vez podía escuchar y sentir, sino que estaba enfocada en lo que yo quería decir. Y yo quería en ese momento desahogarme y decir, mira, no estoy ni ahí con el viejo, no me interesa lo que dice, saludos a mi suegro querido, sino que, bueno, lo dejamos nomás, no lo hacemos como yo quiero para él, sino que lo hacemos de otra manera. Ese es el problema de la comunicación. Es muy fácil malentenderse. Ahora, ¿qué es esta tremenda introducción? ¿Para qué? ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? No, uno de los aspectos más importantes para la primera iglesia era saber comunicar bien. El saber comunicar ese grandioso mensaje que habían recibido, esas cosas que habían visto, que habían experimentado, que habían oído de Jesús, el comunicárselas a otros. Es un mensaje tan grandioso que les era muy importante cómo comunicaban. Pero no simplemente porque esto les nació de su naturaleza, sino de una manera muy conectada también con aquellos sucesos que vemos en Hechos 2. Ese día en que el Espíritu Santo vino sobre la primera iglesia, que les liberó para que los apóstoles se pararan en Jerusalén, en aquella ciudad donde había sido, en el mismo lugar donde había sido condenado Jesús, y ellos se pusieran a predicarle a todas las personas. En esa misma situación que ellos contaban las grandezas que habían vivido, se nos revela en el relato de Hechos 2, a partir del versículo 5, lo siguiente. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes de diferentes naciones. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían, ¿no son todos estos de Galilea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? Somos de diferentes partes del mundo, de Partia, de Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Egipto, Libia, Creta, Arabia, de diferentes lugares.
Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntaban, ¿qué está pasando? En cambio, otros se burlaban diciendo, estos están borrachos. Capaz que hayas escuchado muchas veces estos textos, especialmente en predicaciones sobre Pentecostés, en fechas de Pentecostés. Pero mira, es bien interesante lo que aquí sucede. Pedro o los apóstoles están hablando, y mientras que ellos están hablando, comunicando un mensaje grandioso para ellos, Dios se pone detrás, afirma toda su predicación con un gran milagro. Y el milagro de que todos escucharan lo que ellos estaban predicando en su propio idioma. Que todos escucharan y entendieran lo que ellos estaban predicando en su propio idioma materno. Ahora, hay muchas cosas que podríamos hablar de Pentecostés y de este versículo, de estos textos, pero una cosa central, una pregunta central. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que Dios hace este milagro? Mira, si Dios hubiera querido hacer un tremendo show para captar la atención ese día que fundó la primera iglesia, si Dios hubiera querido hacer unos fuegos artificiales para llamar toda la atención de la nación alrededor de su gran proyecto de salvación, su gran proyecto de evangelio a través de iglesia, ¿no hubiera podido hacer otro milagro? Sin duda que sí. ¿No había mejores opciones como darle a comer a esas 3.000, 4.000, 5.000, 5.000 personas que estaban en la ciudad? El hacer comer en aquel entonces caía muy bien. ¿No hubiera podido Pedro tal vez sanar un par de enfermos al estilo de Jesús y llamar la atención así de todos? Seguro que sí. ¿Qué tal de resucitar un muerto? Pero no, lo que Dios hace es apoyar que ese mensaje y esa predicación que los apóstoles estaban teniendo fuera oída y entendida por todos en su propio idioma. ¿Por qué hace Dios esto? Porque le era importante que en aquel entonces nadie se perdiera el mensaje. Porque le era importante que en aquel entonces todos entendieran lo que Pedro estaba diciendo. Y para eso era necesario que lo hicieran en su propio idioma. Dios con esto marcó un punto en el ADN de la primera iglesia. Vamos a estar viendo en las próximas semanas y vamos a ver en diferentes episodios que la iglesia ponía un énfasis en hacer que las diferentes personas de diferentes culturas, de diferentes estados sociales, de diferentes trasfondos, entendieran ese mensaje que para ellos era el mensaje más grandioso del universo. Les fue importante. Pasó a ser parte de su ADN, ser un grupo, una iglesia que hablara de tal manera que los otros le entendieran. Yo no sé si nosotros hoy en día somos así. No sé si iglesia hoy en día está realmente concentrada y enfocada también en comunicar un mensaje que los otros entiendan. Creo que estamos muy concentrados en comunicar nuestro mensaje. Lo que nosotros queremos decir es importante, pero ni siquiera nos preguntamos si es que los otros nos entienden. Estamos más concentrados en soltar nuestra prédica. Tratamos temas que nuestra sociedad no se hace, no tiene. Tratamos de contestar preguntas que en nuestra sociedad nadie tiene. Estamos concentrados en predicar lo nuestro. Tenemos terminologías, empleamos palabras que casi nadie entiende. ¿Tú crees que tus amigos o esas personas que no tienen trasfondo de iglesia saben lo que es discipulado? ¿Saben lo que es invitarles a un tiempo de adoración? ¿Tú crees que saben lo que significa Trinidad? ¿El Hijo unigénito? ¿Concupiscencias? Macho, ni siquiera entienden lo que significa la palabra pecado. Iglesia ha creado su propio idioma, un idioma santo, un idioma bíblico, un idioma propio. Y hemos dejado de hablar el idioma de la gente. Hemos dejado de hablar un idioma que otros entiendan. Nos toca para nuestro futuro, también nosotros como iglesia aquí en Hamburgo, replantearnos toda nuestra manera de comunicar, cómo hablamos y qué es lo que decimos. Nos toca replantearnos nuestros conceptos, porque era el ADN de la primera iglesia. Nos toca repasarnos todo esto porque pertenece a aquello que destacó a los primeros y debería ser aquello que nos destaca a nosotros. Nos falta aprender bastante de cómo enfocarnos no solamente en lo que nosotros queremos decir, sino en aquellos que los otros escuchan. Tenemos que aprender a hablar nuevos idiomas. Tal vez
no son otras lenguas, sino que tal vez son HTML, tal vez son CSS, tal vez son PHP. Tal vez son un idioma en 4K y en 25 FPS. Tal vez nos toca hablar un idioma digital, especialmente ahora en esta época de corona, se nos está mostrando que la iglesia tiene que aprender a hablar de forma digital. No sé si somos buenos en esto, pero es algo que vamos a tener que descubrir de nuevo. Porque es parte del ADN de iglesia que nosotros no estamos concentrados simplemente en lo que queremos decir, sino que estamos también muy concentrados en aquello que los otros escuchen y entiendan. ¿Por qué? Porque Dios lo mostró en Pentecostés. Dios mostró que le era importante que la gente entienda su iglesia, dándoles este tremendo milagro. Pero Dios no lo mostró ya en aquel entonces o solamente en ese momento, sino que el principio que hay por detrás es exactamente lo que Dios ya había mostrado en la realidad de que Él mismo se hizo hombre y vino a esta tierra para comunicarnos lo que a Él era realmente importante. Y es que tú entiendas que Él quiere estar conectado contigo, que quiere tener una relación contigo, que quiere perdonar todo lo que ha salido mal en tu vida, que quiere regalarte salvación, perdón y una vida eterna. Todo este mensaje le era tan importante que no simplemente lo dejó delegado en manos de profetas, ángeles. No solamente mandó a escribir un tremendo texto que es la Biblia para que nosotros pudiéramos leerlo y tenerlo a mano, sino que Él mismo determinó, es necesario que yo me haga hombre y venga a la tierra a vivir con ellos, a estar con ellos para que puedan verme, puedan palparme, puedan escucharme y así aprender quién yo soy y qué es lo que yo quiero para ellos. Este es el ADN divino, comunicar de tal manera que se entienda. Y si era necesario que Dios se hiciera hombre, viviera entre nosotros y terminara muriendo en una cruz para que nosotros los humanos entendiéramos cuánto Él nos ama y qué tan grande es su gracia y misericordia para ti y para mí, si era necesario, entonces Él lo haría y lo hizo. Es el ADN divino, el hacer todo lo necesario para que su mensaje sea entendido por la humanidad. Es el ADN de iglesia, el hacer todo lo necesario para que su mensaje sea entendido por la humanidad. Es tu ADN y es mi ADN el que hagamos todo lo necesario para que la gente pueda entender lo que nosotros queremos compartir con ellos. Un mensaje que revienta los márgenes. Espero que tú y yo se vean motivados a reestructurar donde tengamos que reestructurar para empezar a hablar un idioma que realmente sea entendido en nuestra sociedad. Un idioma que impacte nuestra ciudad. Un idioma que transporte de una manera clara el Evangelio. Dios te bendiga. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo.
sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sea exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sea exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Gracias, Hans, por esta reflexión. Bueno, ahora nos queda pendiente el reflexionar, el pensar sobre lo que hemos escuchado hoy. Esto de transmitir las cosas de forma correcta, que podamos tener comunicación al mismo nivel con las otras personas. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar allí. Esta semana tenemos diferentes actividades, chequéalo en nuestra aplicación o en nuestra página web y te invitamos a que participes libremente en todas aquellas cosas que organizamos. Dios los bendiga. Déjame terminar con una oración para que Dios nos esté acompañando en este tiempo. Jesús, gracias por lo que escuchamos. Jesús, gracias por lo que nos enseñas y te pedimos poder aprender a poner en práctica aquellas cosas que hemos escuchado. Bendícenos y cuídanos en esta semana. En tu nombre oramos. Amén. Buena semana y Dios los bendiga.